El tema para hoy lo he titulado ¿Quiénes son los 24 ancianos? Habíamos hablado en las dos predicaciones anteriores, habíamos tratado el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y hoy iniciamos en el versículo 4. Ahora mire lo que Juan ve. La tercera cosa que Juan ve es a 24 ancianos con coronas de oro sentados en 24 tronos. Eso es lo que Juan ve. Y alrededor del trono, o sea, del trono celestial, del trono del Padre, había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Ese es el versículo de hoy. Vamos a desglosar el versículo número 4. Entonces Juan ve 24 ancianos con coronas de oro en 24 tronos. Vamos a ir un momento a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y vamos a mirar el versículo 9. Pónganle cuidado a lo que les voy a decir. Resulta que cuando Juan es llevado en el Espíritu al cielo, él ve el trono de Dios, el trono del Padre, y alrededor del trono del Padre él ve 24 ancianos. Esto es cerca del año 100 de nuestra era, que fue cuando el Señor le reveló a Juan el Apocalipsis. Pero imagínense que entre el año 605 y 530 antes de Cristo, Dios también le permite a un hombre observar esos mismos tronos, pero con algo de diferencia. La diferencia era que cuando Daniel observa esos 24 tronos, no había nadie sentado en esos tronos. Ve el trono del Padre y ve los 24 tronos, pero en los 24 tronos no había nadie. Ahí Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces ahí Daniel logra mirar que fueron puestos tronos. No está hablando de un trono, tronos. Y son los mismos tronos que Cristo le va a mostrar más adelante al apóstol Juan. Entonces, volviendo, y alrededor del trono había 24 tronos. Pero ahora Juan ve que en esos tronos vi sentado en los tronos. ¿A cuántos? A 24 ancianos. Entonces Daniel vio estos tronos cuando eran puestos, pero estaban vacíos en aquellos días. Juan ahora los ve ocupados. Estos 24 ancianos, para los que están escribiendo, estos 24 ancianos en analogía, no quiere decir que son, sino es una analogía, una hipótesis. Representan estos 24 ancianos dos grupos santos del Señor. Y estos dos grupos santos del Señor componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. El primer grupo santo del Señor en el Antiguo Testamento son los 12 patriarcas, los 12 hijos de Israel. Y en el Nuevo Testamento los 12 son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Usted me preguntará, ¿tiene alguna base bíblica? Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 21. Y allí en el capítulo 21 vamos a mirar el versículo 12.
Y es una analogía refiriéndose que estos 24 ancianos, por el número, representa a estos dos grupos santos del Señor, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Qué es esto? Esta es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Yo les había comentado la vez pasada que la nueva Jerusalén va a ser especie de una luna, de un sol, una ciudad que va a descender del cielo y no va a estar en la nueva tierra, sino que va a estar flotando. Y en esa nueva Jerusalén va a vivir el Señor Jesucristo y va a vivir la iglesia. Y dice la palabra de Dios que no hay necesidad de luna y no hay necesidad de sol, porque la gloria de Dios en la nueva Jerusalén alumbra la tierra. Y esta ciudad, la nueva Jerusalén, es, haga de cuenta, ver un cubo, 4 lados iguales. Por eso dice en el versículo 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. 12 puertas. Y mire el nombre de las 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Y mire lo que dice: que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas, 12 puertas. Y en cada puerta los nombres de cada uno de los hijos de Israel. Versículo 13, mire lo que dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, para un total de 12 puertas, y cada puerta con el nombre de los hijos de Israel. Ahora el versículo 14, mire lo que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 piedras, 12 cimientos, y sobre ellos, sobre estos cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y si yo hago la suma, 12 hijos de Israel y 12 apóstoles, da 24. Pero vuelvo y repito, es una analogía, no quiere decir que sean ellos, pero es lo que más se deduce a lo largo de la historia de la teología. Bien, ahora vamos a mirar el número 24. Número 24, porque eran 24 tronos, y porque no eran 12, o porque no eran 36, o porque no eran más. El número 24 lo vemos representado en la distribución y deberes de los levitas. Cuando David hace la distribución de los levitas, él le da cosas que hacer, deberes que hacer a estos levitas. Y mire, vamos un momento a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 23. Son solamente puntos para analizar, no es doctrina. Bien, dice: distribución y deberes de los levitas. Estoy mirando una analogía en cuestión del número 24. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contado uno por uno, 38,000. Versículo 4. De estos 38,000, mire lo que dice: 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. 24,000 escogió David para dirigir la obra de la casa de Jehová. ¿Qué relación tiene esto? Estos 24,000 tienen relación con los 24 ancianos. ¿Por qué?
Los 24,000 levitas estaban en la casa de Jehová sirviendo día y noche. Y los 24 ancianos estarán en la presencia de Dios sirviendo día y noche. Una relación. Y igual forma, una analogía. Bien, ahora vamos a mirar la palabra anciano. La palabra anciano. En el Antiguo Testamento, el anciano era un magistrado, a la vez era un civil y un religioso, que hasta allí donde podemos saber, según la teología, el anciano era nombrado en virtud de su derecho de edad, a la cabeza de una casa patriarcal, de una familia de la tribu o de la misma tribu. Era elegido por sus años y era elegido como un líder civil y como un líder religioso para que gobernara sobre la casa. Al tener la posición de jefe de una tribu o de familias más grandes, el anciano tenía la autoridad de príncipe. Solo los hombres de edad madura accedían a estas funciones. Necesitaba tener una edad ya avanzada para poder ser anciano. En otros pueblos como los madianitas y los moabitas, los ancianos eran organizados en tribus y estas tribus tenían a estos líderes. Este título designa generalmente a altos funcionarios. Un anciano en ese entonces era un alto funcionario. Los ancianos gobernaban el pueblo. Los ancianos también tenían honra por su posición. Y los ancianos celebraban también alianzas cuya función era únicamente y exclusiva para ellos. Y ellos también hacían actos religiosos, única y exclusivamente los ancianos. Miremos un momento Levíticos capítulo 4, versículo 13, más o menos como para tener una idea, ¿bien? Pero miren lo que dice el versículo 13. Dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado, o sea pecado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, o sea, y el pecado estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. O sea que, en otras palabras, estos ancianos hacían actos religiosos, pero eran mandados directamente por el Señor. Resulta que Moisés también tuvo un cuerpo de 70 ancianos. Ellos le ayudaban a Moisés a gobernar a los israelitas. Cada ciudad tenía sus ancianos, que eran probablemente las cabezas de las familias de la localidad y que ejercían la autoridad civil y autoridad religiosa. O sea que no eran cualquier cosita estos ancianos, eran personas de autoridad. Ahora, en el Nuevo Testamento, los ancianos, cuando llegó el Señor Jesucristo, también existían y también ejercían autoridad. Si miramos un momentico en Mateo capítulo 21, una vez se le acercaron estas clase de personas para tentar al Señor. Y ahí en Mateo capítulo 21, versículo 23, mire lo que dice. Cuando vino al templo, o sea, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos, ¿de dónde? Los ancianos del pueblo. Si ven, aún en los tiempos de Jesús, estos ancianos también ejercían función pública y también función religiosa. Ya mirando el término anciano, ya para el Nuevo Testamento, en cuestión de las cartas paulinas,
El término anciano se refiere a presbítero, y esta función demanda dignidad. También encontramos ancianos en la iglesia de Jerusalén, y durante el primer viaje misionero, Pablo nombró ancianos en cada iglesia. Los ancianos también cumplían sus funciones en las comunidades cristianas de origen judío. Es evidente que la dignidad de anciano en la iglesia cristiana se correspondía con la del anciano entre los judíos. O sea, el anciano era el mismo obispo o era el mismo pastor de cualquier iglesia. El anciano era un cargo que estaba revestido de autoridad. Los ancianos estaban asociados con los apóstoles en el gobierno de la iglesia. Tenían también la misma autoridad prácticamente que los apóstoles. Los ancianos eran los obispos o supervisores de las iglesias locales. ¿Y cuál era la función de estos ancianos? Era ocuparse del estado espiritual de la congregación. El anciano tenía que estar ocupado del estado espiritual de la congregación, y ellos ejercían la disciplina y también enseñaban la palabra de Dios. Un breve resumen de lo que es anciano. Ahora vamos a mirar la relación de los ancianos celestiales. La relación de los ancianos celestiales. La palabra griega traducida aquí como anciano, porque resulta que hay una doctrina, miren, pongan cuidado, hay una doctrina que dice que estos 24 ancianos no son personas, sino son ángeles. Eso dice esta doctrina. Pero la palabra griega traducida aquí como anciano nunca es usada para referirse a ángeles, sino única y exclusivamente a hombres de cierta edad que tienen la madurez y están preparados para gobernar la iglesia. Es lo que dice aquí este pensamiento teológico. La palabra anciano sería inapropiada para referirse a ángeles. Ya sabemos que los ángeles no tienen edad. No hay ángeles de 20 años, de 30 años, de 40 años, no. Los ángeles no tienen edad. Dios los creó de una sola edad y así están. ¿Sí ven? Entonces esto se relaciona a seres humanos. También dice su modo de vestir. El modo de vestir de estos 24 ancianos indica que se trataba de hombres, mientras que los ángeles se aparecen en blanco. O sea, los ángeles tienen vestiduras blancas nada más. Las personas que han sido redimidas, dice, las vestiduras blancas son más comúnmente relacionadas con los creyentes, simbolizando la justicia de Cristo imputada a nosotros en la salvación. Recuerda que yo les leí antes que las vestiduras blancas eran las buenas acciones de los justos. Un ángel no necesita hacer justicia porque el ángel ya está arriba, ya está a salvo. Y el ángel perdido, pues ya está perdido, ¿se me comprende? Los que eran revestidos de justicia eran aquellas personas que habían sido redimidas por la sangre de Cristo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a mirar el versículo 5. Miren cómo dice, y se lo está diciendo el mensaje a la iglesia de Sardis. Esta es una promesa. También esa promesa es para nosotros hoy en día. Mire lo que dice: el que venciere, la persona que venciere, el cristiano que venciere, ¿cómo será? Será vestido de vestiduras, ¿cómo? Vestiduras blancas. ¿Y qué más? Otra promesa: y no borraré su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. ¿Y sabe qué más va a hacer el Señor Jesucristo? Y confesaré su nombre delante de mi papá, delante del Padre. ¿Y delante de quién más? Y delante de los ángeles. Solamente y exclusivo para aquellos cristianos que logren vencer. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén.
En el versículo 18, mire lo que dice, ahí mismo, versículo 18. Cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea, la iglesia mundana, la iglesia apartada, la iglesia fría, la iglesia tibia. Por tanto, el Señor Jesucristo te aconseja que compres de mí, o sea, de Él, oro refinado en fuego, para que seas rico. Y mire lo que dice, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Solamente aquel que logre vencer. Y en Apocalipsis capítulo 19, vamos adelante, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 8, mire lo que dice. Vean, gocémonos, voy a leer el contexto 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido, se le ha permitido que se vista como, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el escritor lo aclara, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos, de los cristianos. Ese es el lino fino. Entonces aquí podemos entender que estos ancianos no son ángeles, son seres humanos. Y ya vimos en la analogía que se puede referir a los 24, a los 12 hijos de Israel y a los 12 apóstoles. Ahora, ¿qué tenían estos ancianos? Vamos allá, a Apocalipsis 4:4. Me toca correr porque es mucha información, muchos versículos, pero si después lo quieren desglosar bien, pues cuando yo lo suba a YouTube lo pueden ver bien. ¿Bien, mis hermanos? Entonces, Apocalipsis 4:4. Entonces dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Ok, ya lo vimos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Ya lo vimos. ¿Vestidos de qué? De ropas blancas, ya lo vimos. Ahora vamos a mirar lo que dice ahí. ¿Con qué? Con coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro en sus cabezas. Bien, vamos a mirar otro punto teológico. El griego para corona, para la palabra coronas o corona, el griego nos está diciendo que ellos llevan coronas. Y la palabra corona en griego es estéfanos, estéfanos. Por eso cuando hay una persona que se llama Esteban, una persona que se llama Esteban significa corona. Corona significa la palabra Esteban. De ahí viene estéfanos, del griego corona. Ese estéfanos significa corona de mártir, de persona que entregó la vida por el Señor Jesucristo. En diferencia a la palabra diadema, que significa corona de monarca. La corona de un rey es totalmente opuesta a esas coronas estéfanos que los griegos utilizaban. Entonces no se puede confundir corona de rey con esta corona de mártir. Estos ancianos tenían era corona de mártir, no tenían corona de reyes. Las coronas de oro usadas por los ancianos también indican que se trata de seres humanos, o sea, de hombres, no de ángeles. Las coronas nunca son prometidas a los ángeles y nunca se ha visto que los ángeles la usen. En la Biblia no registra usted en ninguna parte ningún ángel que tenga una corona. Cuando Gabriel se le apareció a María y se le apareció a Daniel, nunca dice la Biblia ellos que lo vieron con una corona. Bien, entonces nunca se le ha visto a los ángeles que usen una corona. La palabra traducida aquí como corona se refiere a la corona de victoria, usada por aquellos que han comprendido y han sido victoriosos
en ganar la victoria a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo prometió. El Señor Jesucristo le promete coronas a los seres humanos, a los ángeles no. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, un poquito hacia atrás, Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, mire lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que esta iglesia de Esmirna iba a tener una persecución. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero mire la promesa que el Señor le hace: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de ¿qué? La corona de la vida. Se lo está prometiendo a las personas que logren ser fieles hasta la muerte. Y ustedes sí saben que hay 7 clases de corona, ¿no? 7 clases de corona. Bueno, algún día daré esa enseñanza de las coronas, de qué son y qué valen y para quiénes son. Vamos a mirar segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice: por lo demás, me está que guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí también se le está prometiendo corona a los seres humanos que lleguen a la iglesia. Y en Santiago, adelante, en el libro de Santiago, vamos a mirar el capítulo 1, versículo 12, y mire lo que dice. Vea, aquí es otra clase de corona: soportando las pruebas. Ustedes miran ahí el título en la Reina Valera, soportando las pruebas. Y en el versículo 12 dice: bienaventurado, ¿quién? El varón, o sea la persona, sea mujer o sea hombre, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí vemos un vivo ejemplo de que las coronas son prometidas para los humanos y no para los ángeles. El hecho de que estos 24 ancianos estén sentados en tronos indica que ellos reinarán con Cristo, porque eso es lo que ve uno ahí. Si el soberano del universo está sentado en un trono y alrededor de ese trono soberano hay 24 tronos, ¿qué significa? Que ellos también van a gobernar con el Todopoderoso. En el pueblo de Israel, la máxima autoridad cuando Israel sale de Egipto era Moisés. Pero Moisés tuvo 70 ancianos que gobernaban con él. David era rey, pero David tenía ancianos que gobernaban con él también. Y en la iglesia, aquí en la tierra, igualmente en el estado espiritual. El hecho de que estos 24 ancianos estén sentados en tronos indica que ellos reinarán con Cristo. Aclaro, en ninguna parte de la escritura se habla jamás de ángeles que vayan a gobernar con el Señor Jesucristo. Sin embargo, se dice repetidamente que la iglesia gobernará y reinará con Cristo. ¿Cuánto lo creen así? Amén. La iglesia, nosotros vamos a reinar con Cristo. Y volvamos otra vez a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Otra promesa. Habíamos visto la corona. Ahora mire lo que dice: al que venciere, mire otra vez, al cristiano, al que venciere y guardare mis obras, guardar el testimonio hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La iglesia
va a gobernar con Cristo. ¿Y quién quita que el hermano Alex Dios le dé un país, o le dé una ciudad, o le dé alguna parte para que gobierne? Según lo que yo entiendo a lo largo de lo que llevo yo en el cristianismo, de acuerdo a cómo sea la santidad de la persona, de acuerdo a cómo sea el trabajo de la persona en relación con la iglesia, así también mismo va a recibir 1, 2, 3 o 10 ciudades. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Y a uno se le dio un talento, ¿cierto? ¿Y qué hizo con ese talento? Abrió un hueco en la tierra y lo enterró. Y a otro se le dieron 5 talentos. ¿Y qué hizo ese señor con los 5 talentos? Los multiplicó y le entregó al Señor 10 talentos. Y había otro que le dieron 10 talentos. ¿Y qué hizo el de 10 talentos? Los multiplicó y le entregó al Señor 20. Entonces ahí en esa parábola dice Jesús: a ese siervo malo e infiel que no fue capaz de haber metido ese talento en un banco para que hubiese producido intereses, quítele el talento a él y déselo al que tiene 10 para que gobierne también conmigo. Entonces dice ahí este versículo: al que venciere y guardare, porque tiene que hacer 2 cosas: primero vencer y después guardar las obras hasta el fin. Entonces el Señor Jesucristo le dará autoridad sobre las naciones. Mire lo que dice el versículo 27: y las regirá. Esa palabra regir significa gobernar. Y las gobernará con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Si miramos el capítulo 5 de Apocalipsis, para también lograr entender que no son ángeles, sino son seres humanos. Versículo 8, 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, mire, ya acá menciona otra vez, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, vea lo que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, crucificado en la cruz del Calvario, y con tu sangre, ¿qué? Nos has, ¿qué? Redimido, o sea, nos has rescatado, nos has comprado para Dios. Vea, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Quiere decir que de toda la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. Y ahí está: y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Bueno, y si sigo leyendo, venga, miremos Mateo rápido 19. Mateo 19 dice, versículo 28: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre ¿qué? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que son tronos para juzgar junto con el Señor Jesucristo. Y ya lo leímos, estos ancianos cantan la redención. Ellos usan las coronas de victoria y han ido al lugar preparado para ellos por su Redentor. Y finalizo con Juan capítulo 14, 1 al 4. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí está dando un secreto el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo: crean en el Padre y crean también en mí. Porque si creen en el Padre y no creen en mí, no hay nada que hacer. Crean en Dios y crean también en mí. Versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho también.
Más bien voy pues a preparar lugar para la iglesia, para ustedes. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Aquí está representando el rapto también. El Señor Jesucristo se fue a preparar lugar para nosotros. Y dice, vendré otra vez y os tomaré, ¿a quién? A mí mismo. Recuerden que el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, Cristo se fue al cielo, está preparando moradas para nosotros. Cuando Él venga, dice, Él os tomaré a mí mismo. O sea, quiere decir que Él en la cabeza va a tomar a su cuerpo, que es la iglesia. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Entonces, ¿qué queda hacer? Lo que dice ahí en Apocalipsis: sean fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y el Señor nos dará ¿qué? Coronas. ¿Qué más dice? Sean fieles hasta la muerte, y el Señor nos va a hacer gobernadores de ciudades aquí en la tierra. Miren, cuando Cristo reine, Cristo va a tener dos reinados. El primero va a ser aquí en la tierra. Es lo que se llama el milenio, los 1000 años, acá, en esta tierra, tal cual como usted la ve. Y la iglesia se le va a dar la potestad de gobernar. Sí, cuando miramos ahí en Crónicas, recuerda que David escogió personas, 24,000, y eran para servir al Señor. De la misma manera, el Señor va a escoger de nosotros también para gobernar la tierra por Él. O quien quita que seamos policías o generales o patrulleros. Bueno, uno nunca sabe. De acuerdo como usted haya sido con el Señor, así es el cargo que va a recibir. Lo único que yo sé es que la iglesia es la que va a gobernar con el Señor Jesucristo el mundo entero. Eso es lo único que yo sé. Cuando se acaben los 1000 años, el Señor Jesucristo vuelve y hace cielo nuevo y tierra nueva. Y vuelve, y el Señor Jesucristo va a volver a gobernar para toda la eternidad, pero no aquí en la tierra, sino allá en la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén, única y exclusivamente van a entrar las personas que sean dignas de entrar allá. Las que no puedan entrar a la Nueva Jerusalén van a vivir aquí en esta tierra, pero ya tierra nueva, ¿no? En otra tierra. Y pueden ir a la Nueva Jerusalén una vez por año nada más. Y van a haber muchos cristianos de la actualidad que no van a poder vivir en la Nueva Jerusalén, sino que les tocará en la tierra. Y les tocará ir cada año a la Nueva Jerusalén. Y habrán otros cristianos que fueron tan perfectos con el Señor que van a ser dignos de ser sacerdotes y reyes del Señor Jesucristo. Amén. Miren, han escuchado que vamos a ir a un tribunal. Al tribunal de Cristo tenemos que ir. Ahí es cuando dice, y hay personas que recibieron premios de oro, de plata, de piedras preciosas. Y otros recibieron premios de madera, de heno y de hojas secas. Y entonces la palabra de Dios dice que esos premios hay que meterlos al fuego en la presencia de Dios. Y el premio que quede, ese fue el que ganó. ¿Sí me comprende? Usted coja una hoja seca y métala a la candela. Aumenta la fogata, ¿sí me entiende? O coja la madera o el heno y la aumenta la candela. Pero coja el oro, la plata y piedras preciosas y métala a la candela y ahí queda, ahí permanece. Cuando se apague ese fuego, dice Pablo, las obras de los que le queden, esos son los que van a llevar la victoria. Y si la obra de alguien se quemare, o sea, no quedó nada, ¿y dónde está mi corona? No tuvo nada. Dice la Biblia que fue salvo solamente por fuego, de pura misericordia fue salvo. Dicen unos hermanos que estas personas que no tuvieron premios, que las coronas fueron quemadas, no son dignas de ir a la Nueva Jerusalén, sino que se quedarán en la nueva tierra, Y los que lograron tener verdaderamente sus coronas, bien, y vivirán en la Nueva Jerusalén. Entonces ya no depende de Dios, sino depende de cada uno de nosotros donde queremos vivir. Amén. Bueno, son pensamientos teológicos que no están no están descabellados. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Muchas gracias.